En las profundidades de épocas pasadas, donde las arenas del tiempo borran las huellas de las civilizaciones, se esconden artefactos, fragmentos arrancados de su contexto, que desafían las nociones establecidas sobre la historia. Nos obligan a replantearnos la cronología, a cuestionar el nivel de tecnología y a preguntarnos, ¿qué ocurrió realmente en aquellos tiempos remotos? Hoy, nos embarcaremos en un viaje fascinante para conocer 5 de estos artefactos, testimonios de que el pasado guarda más misterios de lo que solemos pensar. Examinaremos hallazgos que, aparentemente, no deberían haber existido en la época en que fueron creados, e intentaremos comprender qué pueden revelarnos sobre las civilizaciones antiguas y sus tecnologías. Comenzaremos nuestro viaje con uno de los artefactos más enigmáticos, descubierto en 1936 en las afueras de Bagdad, en un lugar llamado Kuyut Rabwa. Se trata de la llamada pila de Bagdad, una vasija de arcilla de aproximadamente 15 centímetros de altura, dentro de la cual se hallaba un cilindro de cobre rodeado por una varilla de hierro. Al llenar la vasija con un electrolito ácido, como zumo de uva o vinagre, podía generar una corriente eléctrica. La historia del descubrimiento de esta curiosidad está llena de dramatismo. El arqueólogo alemán Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, descubrió este extraño objeto entre muchos otros artefactos, extrayéndolo cuidadosamente del polvo de los siglos. Supuso que se trataba de una antigua pila galvánica, capaz de generar electricidad, y su conjetura causó una auténtica sensación. Esta idea parecía completamente increíble, ya que es ampliamente aceptado que la electricidad fue descubierta solo en el siglo XVIII, con la invención de la pila de Alessandro Volta. Sin embargo, König no era el único interesado en este misterioso hallazgo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero e historiador de la ciencia estadounidense Rainer Heinzmann se atrevió con un audaz experimento, recrear la pila de Bagdad. Tomó un recipiente de arcilla, lo llenó con una solución de sulfato de cobre y conectó un voltímetro. Conteniendo la respiración, observó el instrumento. Y los resultados del experimento confirmaron la hipótesis de König: la pila realmente funcionaba, produciendo un voltaje de aproximadamente 1,5 voltios. ¿Pero para qué utilizaban los antiguos esta electricidad? La respuesta seguía siendo un misterio. Los científicos plantean diversas suposiciones. Posiblemente, las pilas se usaban para la galvanización, es decir, para recubrir objetos metálicos con una fina capa de otro metal, lo que permitía crear adornos o objetos rituales sorprendentes. Sugiere el uso de baterías con fines curativos, para la electroterapia, estimulando el organismo con débiles impulsos eléctricos. Desafortunadamente, ni siquiera ahora tenemos una respuesta definitiva a esta pregunta. Los escépticos, por supuesto, también existían. Muchos afirmaban que la batería de Bagdad era simplemente un artefacto de propósito desconocido, y sus propiedades eléctricas eran solo una casualidad. Sin embargo, experimentos realizados con copias del artefacto confirmaron su capacidad para generar corriente eléctrica. Esto sugería que nos encontrábamos ante el testimonio de tecnologías olvidadas, de un nivel de conocimiento que superaba los límites de lo habitual para esa época. Ahora, transportémonos a Grecia, a la isla de Anticitera. En el año 1900, un grupo de buzos, dedicados a la búsqueda de esponjas, descubrió cerca de las costas de la isla los restos de un barco romano antiguo. Entre la multitud de artefactos, ánforas, estatuas, monedas, se encontró un objeto extraño, que recordaba un trozo de bronce corroído. Estaba cubierto de pátina y parecía haber permanecido en el fondo del mar durante muchos siglos. Solo décadas después, tras una minuciosa labor de los científicos, este objeto se reveló ante nosotros como un dispositivo único, el mecanismo de Anticitera. Creado aproximadamente en el siglo I a.C., este mecanismo era un complejo sistema de engranajes, discos y agujas, encerrado en una caja de madera del tamaño aproximado de un pequeño ordenador portátil. En esencia, era un ordenador analógico, diseñado para predecir el movimiento de los cuerpos celestes. Esta maravilla de la ingeniería estaba compuesta por 30 engranajes, dispuestos de tal manera que imitaban las órbitas del Sol, la Luna y los 5 planetas entonces conocidos. Cuando el asa del mecanismo comenzaba a girar suavemente, los numerosos engranajes se ponían en movimiento, haciendo girar las agujas que indicaban la posición del Sol, la Luna y los planetas conocidos en el círculo zodiacal. Este complejo mecanismo también mostraba las fases de la Luna, prediciendo eclipses solares y lunares, como si desafiara al tiempo.
El descubrimiento del mecanismo de Anticitera fue una verdadera sensación, que conmocionó al mundo científico. En aquel momento, se creía que dispositivos similares solo habían aparecido 1000 años después, en la época del Renacimiento. Como los antiguos griegos pudieron crear una máquina tan increíblemente compleja, seguía siendo un enigma que requería respuestas. Investigaciones posteriores, que incluyeron tomografía de rayos X y modelado por ordenador, revelaron que el mecanismo constaba de más de 30 engranajes y tenía un intrincado sistema de transmisión. Las inscripciones grabadas en los discos y en la carcasa atestiguaban el uso del calendario griego y los cálculos astronómicos basados en la astronomía babilónica. Investigadores como el profesor Michael Wright de la Universidad de Cardiff plantearon hipótesis sobre su propósito. El mecanismo de Anticitera podría haberse empleado para la navegación, con fines religiosos o simplemente para demostrar el conocimiento del cosmos. Sin embargo, aún no está claro quién fue el creador de este enigmático mecanismo y cómo se utilizaba en la vida cotidiana. Una cosa es evidente: el mecanismo de Anticitera es un testimonio brillante del alto nivel de conocimientos de ingeniería y habilidades matemáticas que poseían los antiguos griegos, que dejaron tras de sí un artefacto invaluable que aún hoy en día conmueve la mente de los investigadores de todo el mundo. El tercer artefacto que examinaremos ahora son las misteriosas esferas metálicas descubiertas en las profundidades de Sudáfrica. Su antigüedad, según las estimaciones, es de 2800 millones de años. Estas esferas, con un tamaño que va desde unos pocos centímetros hasta 10, sorprenden por su forma perfectamente redonda. Están hechas de metal duro, similar a una aleación de níquel y hierro. En el ecuador de algunas de ellas se observan ranuras perfectamente lisas. La historia de estas esferas está envuelta en un espeso velo de misterio. Hasta ahora, nadie puede precisar quién ni cuándo los creó, y lo más importante, con qué propósitos. Se plantean las especulaciones más diversas. Las más audaces sugieren que estas esferas son artefactos de origen extraterrestre, pero no hay pruebas convincentes de esta versión por el momento. Los científicos que han estudiado minuciosamente estas enigmáticas esferas señalan la altísima calidad de su fabricación, especialmente si se considera su increíblemente antigua edad. Originalmente, estas esferas fueron descubiertas por mineros comunes que extraían minerales. Durante mucho tiempo, se conservaron en colecciones privadas y en diversos museos del mundo. El estudio sistemático de estos artefactos comenzó hace relativamente poco. Las investigaciones geológicas revelaron que las esferas se encontraron en capas que se formaron mucho antes de la aparición del hombre en la Tierra. Existen muchas teorías sobre el origen de estas misteriosas esferas. Algunos creen que son creaciones naturales, surgidas como resultado de largos procesos geológicos que ocurrieron en las profundidades de la Tierra. Otros, en cambio, están convencidos de que se trata de artefactos legados por civilizaciones antiguas, que florecieron mucho antes de nuestra era, quizás hace miles de años. Algunos, como ya se ha mencionado, no descartan un origen extraterrestre para estas esferas, atribuyendo su aparición a la actividad de seres de otros mundos. Investigadores como el profesor Johannes Purs, de la Universidad Sudafricana, plantean la hipótesis de que estas esferas pudieron servir como herramientas, armas o incluso para almacenar información. Sin embargo, lamentablemente, aún no existe una opinión unánime al respecto. En cualquier caso, las esferas metálicas halladas en Sudáfrica son un misterio más que nos invita a reflexionar sobre las posibilidades de las civilizaciones antiguas y los secretos que aún guarda nuestro planeta. Y ahora, viajemos a Egipto, ante las majestuosas pirámides de Giza. Estamos acostumbrados a admirar estas monumentales construcciones, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo fueron construidas? Uno de los artefactos más enigmáticos relacionados con la construcción de las pirámides son los llamados bloques de pulido. En el proceso de edificación de las pirámides se emplearon enormes bloques de piedra, cada uno de los cuales pesaba varias toneladas. Para que estas colosales moles encajaran perfectamente unas con otras, se requería una precisión de orfebrería. Los investigadores descubrieron en los bloques unas huellas sorprendentemente parecidas a las dejadas por herramientas que, según las ideas modernas, aparecieron mucho más tarde, como las de diamante. Estas marcas, encontradas en bloques de piedra caliza, impactaban por su superficie perfectamente lisa, así como por los rastros de corte que, probablemente, evidenciaban el uso de equipos de alta tecnología. Surge la pregunta: ¿quién pudo poseer semejantes tecnologías en una época en la que
Según la versión comúnmente aceptada, los constructores usaban solo herramientas primitivas como sierras y cinceles de cobre. Existen diversas teorías con respecto a estas huellas. Algunos científicos creen que son el resultado del uso de herramientas modernas, posiblemente durante trabajos de restauración. Otros, en cambio, están convencidos de que los antiguos egipcios poseían tecnologías más avanzadas de lo que suponemos. Quizás emplearon herramientas especiales, creadas con materiales que ahora consideramos de vanguardia. Muchos investigadores, como el profesor Joseph David Owen, plantean la hipótesis de la aplicación de ultrasonidos, láseres o incluso máquinas capaces de procesar bloques de piedra con la mayor precisión para cortar la piedra. Sin embargo, a día de hoy, no hay pruebas concluyentes que confirmen estas teorías. Como quiera que sea, los bloques pulidos son un ejemplo más del enigma que nos hace reflexionar sobre los conocimientos y las tecnologías que poseían los antiguos constructores de pirámides, y sobre lo mucho que aún ignoramos de sus logros. Finalmente, volvamos a otro enigmático artefacto que, según muchos, es la llave para comprender los misterios de las antiguas civilizaciones, la famosa tabla de Eritrea. Esta tabla, descubierta en los alrededores de la actual Asmara, en Eritrea, es una losa tallada en un material desconocido, cubierta de misteriosos símbolos. La edad de la tabla se estima en aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. A diferencia de los conocidos sistemas de escritura antiguos, como los jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme sumeria, los símbolos de la tabla de Eritrea aún no han sido descifrados. Parecen guardar el silencio de los siglos, sin querer revelar sus secretos. Esto crea un montón de problemas para los científicos, ya que descifrar la escritura es el primer paso para comprender la cultura y la historia del pueblo que la usó. La historia del descubrimiento de la tabla está envuelta en misterio, como en una densa niebla. Solo se sabe que fue descubierta por los habitantes locales durante las excavaciones. Desde su descubrimiento, los artefactos han sido sometidos repetidamente a todo tipo de análisis, pero descifrar la escritura, resolver su misterioso código, no ha sido posible. Estos enigmáticos signos, como ecos congelados de épocas pasadas, siguen atrayendo a los investigadores, prometiendo revelar antiguos secretos. Son innumerables las teorías que intentan explicar el origen y el propósito de estas enigmáticas tablillas. Algunos investigadores creen que se trata de textos religiosos, relacionados con el culto a divinidades desconocidas, cuya apariencia y nombres se han perdido en el olvido. Otros se inclinan a pensar que son registros científicos, que contienen información sobre astronomía, matemáticas u otras áreas del conocimiento, accesibles solo para unos pocos elegidos. Otros, simplemente, ven en ellas elementos decorativos o artefactos rituales, sin un significado profundo. Una de las suposiciones más intrigantes es la hipótesis de la conexión de las tablillas con una civilización que existió en esta región mucho antes de la aparición de los pueblos y estados que conocemos. Algunos científicos afirman que esta civilización poseía tecnologías y conocimientos increíblemente avanzados, que se perdieron o se olvidaron irrevocablemente con el paso de los milenios. El profesor Robin Wagner, autor de varios libros dedicados a las civilizaciones antiguas, plantea la hipótesis de que los símbolos grabados en las tablillas podrían ser la clave para comprender la historia prehistórica de África. Está convencido de que estos textos son capaces de relatar las migraciones de los pueblos, las intrincadas rutas comerciales y, posiblemente, incluso los eventos que ocurrieron muchos miles de años antes de la aparición de las primeras fuentes escritas. Las tablillas de Eritrea son un enigma más que sigue agitando la mente de científicos e investigadores. Descifrar estos símbolos antiguos podría cambiar nuestra comprensión de la historia y abrir nuevos horizontes en la comprensión de las civilizaciones antiguas. ¿Quién sabe qué secretos guardan estas piedras y qué sorpresas nos aguardan cuando, finalmente, podamos leerlas? Quizás algún día los científicos encuentren la llave anhelada y el velo del misterio que ha ocultado el mundo ante nuestros ojos sea descorrido. Hemos completado un viaje fascinante, lleno de artefactos asombrosos, que nos obligan a replantearnos las ideas que tenemos del pasado. Ante nosotros se presentaron evidencias de descubrimientos increíbles, la arpila de Bagdad, el complejo mecanismo de Anticitera, las enigmáticas esferas metálicas sudafricanas, los misteriosos bloques de pulido en las majestuosas pirámides egipcias y las enigmáticas tablillas de Eritrea. Solo algunos de los hallazgos que desafían las perspectivas establecidas sobre la historia. ¿Qué une a estos extraordinarios artefactos? En primer lugar, atestiguan un alto nivel de conocimiento tecnológico que, como muchos creen,
no correspondía a la época de su creación. En segundo lugar, plantean muchas preguntas sobre qué más está oculto para nosotros en las profundidades del pasado y sobre las posibilidades de las antiguas civilizaciones. En tercer lugar, nos recuerdan que la historia no es solo una lista árida de hechos, sino un proceso vivo y en constante evolución, donde cada nuevo descubrimiento e investigación puede cambiar por completo nuestra comprensión del mundo. Algunos de estos artefactos ya han sido explicados, mientras que otros siguen siendo un enigma, estimulando la imaginación de científicos e investigadores. Pero todos ellos, sin duda, tienen una importancia colosal para la ciencia. Nos obligan a ser más receptivos a nuevas ideas, a reconsiderar las teorías establecidas y a buscar sin descanso respuestas a preguntas que parecían resueltas hace mucho. El estudio de estos artefactos es como un viaje cautivador a través del tiempo, que nos abre las puertas a la comprensión de las profundidades de la historia humana. Parecen susurrarnos secretos de épocas pasadas, recordándonos la inevitable incompletitud de nuestro conocimiento y cuánto nos queda por aprender. Al contemplar estas antiguas reliquias, nos damos cuenta de que cada descubrimiento es un paso adelante, hacia la expansión de los límites de lo conocido. Quizás sean estos enigmáticos testigos del pasado, que hoy hemos explorado, la clave para desentrañar nuevos misterios, capaces de transformar nuestra visión de lo que fue. O tal vez permanezcan sin resolver para siempre, recordándonos que la historia no es solo lo que sabemos, sino también lo que aún nos queda por saber, abriendo ante nosotros un campo ilimitado para nuevos descubrimientos y una curiosidad infinita.